Hola, esta es la segunda parte de la entrevista con Dani sobre Aquelarre. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Pero yo quería entrar, después de este Venga. debate intenso, en mi parte favorita de dentro de mi parte favorita, Dale, Unte. que es... A ver, lo tengo aquí porque es que nunca me acuerdo cómo se llama. Yo lo llamo la tabla. Pero en realidad es La gran tabla. la tabla de rasgos de carácter. Es la tabla... ¿Cómo me lo sabía? Es la tabla... Es una tabla de 100, ¿vale? Es una tirada con 100 opciones. Tiras el lado de 100 y te salen. Y depende de tu edad, en principio, se supone que ese personaje pues le han ido pasando una serie de cosas. Entonces a lo mejor tienes que hacer obligatoriamente una tirada, dos, tres, a saber. Porque aquí a partir de los 35 años, como es edad media, se considera viejo y vas perdiendo facultades hasta palmar, básicamente. Tienes una tabla también de vejez, para cómo palmas. Es que me encanta. Y la tabla de rasgos de carácter es lo que define cómo un personaje que te ha ido muy bien durante el resto de la creación de personaje se te puede romper en un momento. Ejemplo. Mi colega Pablo, nuestro colega Pablo, que de hecho vendrá pronto a hablarnos de psicología y rol. Se hizo un personaje que era un marino, tenía hasta un barco, era como un capitán de un barco. Es un personaje que salió bastante bien. ¿Cuál fue el problema? Que en la tabla esta le salió que había perdido mucho dinero y a efectos prácticos de juego bajaba un rango, digamos, en la sociedad feudal. Con lo cual, pasó a ser capitán de barco a ser un simple marinero. Mierda. Por una tirada de mierda. Y luego, ¡hala! ¡Hasta luego! Y al contrario, O también puede sea, haber subido. Hay 50 buenas y 50 malas. O sea, no es todo putadas. Claro. Entonces es suerte, por ejemplo. pero es maravilloso. O sea, cómo puedes ir pensando que tu personaje es Dios y luego de repente, ¡bam!, te dan un tremendo golpazo o te ponen un defecto súper tocho para tenerlo que rolear y entonces a lo mejor tienes un problema tremendo. A uno le pasó eso, que era un tío con un montón de pasta. Un par de amigos ya le han pasado este defecto, esta vergüenza que se llama aquí. Que es tener un montón de pasta que tienen los personajes y les sale el defecto de que son rácanos y van con la ropa más pobre, comen siempre lo más barato y van todo el rato, pues eso, siendo unos tacaños de la hostia. El defecto de ser tacaño, no sé qué he dicho. He dicho ser pobre quizá, pero... Es como, bueno, pues nada, tienes ahí 7000 maravedíes en tu cuenta que no te valen para nada porque no lo vas a usar en la vida, quieres acumular más y ya está. A mí me hace mucha gracia Magnífico. esta tabla. Es una tabla fantástica, muy divertida y además Sí, que yo creo que dota a los personajes de mucha vida, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo dejo repetir alguna tirada para que si te salen muchas putadas, pues puedes tener mucha suerte o mucha muy mala suerte. Entonces, bueno, yo sí que dejo Yo creo repetir que alguna. Porque es que... lo de repetir las tiradas sí que es muy buena idea porque es que es una tabla que te puede joder mucho y al final te puede arruinar tanto el personaje Sí. que pides al máster que te haga otro. Porque Sí. si vas con un personaje ciego en Aquelarre, pues has pagado por ojos. Literalmente, es que sacar uno, es que eso no se me olvida, sacar un 1 en esa tabla es una enfermedad, que me gustaría hablar ahora de eso. Y dentro de esa enfermedad vuelves a tirar entre varias. Y es que te puede tocar, creo que era el mal de San Antón, no sé si era eso o cómo se llamaba, que es básicamente tu personaje o lepra y tu personaje ha nacido y va a morir porque no hay cura y te vas a morir y vas a ir muriendo muy fuerte y poco a poco. Y es como, bueno, pues ¿para qué? Pero sí, en general la misma tabla que me gusta mucho. Que A ver, hablando es de las verdad. enfermedades, ahora me gustaría Eso. entrar en las ETS, que Dime. me hacen mucha gracia en este juego. Por ejemplo, el tremendo barbero cirujano, para empezar, tenía una, ¿no, Dani? Tenían herpes, me parece. Es un juego en el que te salen muchos venenos y te aparecen bastante enfermedades, algunas de ellas sexuales, ¿no? Y me parece muy gracioso, porque esto en general en los juegos no se ve. Entonces me parece muy divertido. Que, hombre, si te quieres ir a acostar con no sé quién para conseguir información, o porque tu personaje le apetece y punto, o lo que sea, pues está genial, pero amigo, que igual pilles alguna mierda, ¿sabes? Entonces no sé, a mí me hace muchísima gracia. Sí. Además, es que las enfermedades son generalmente un elemento muy relevante de la época medieval. Es algo que ha formado parte de esa vida siempre. Antibióticos, ¿qué es eso? Y una buena epidemia puede ser fuente de una campaña, por ejemplo, de una aventura que tienes que resolver. Peste negra, sin ir más lejos. Sí, la peste negra está en mitad de lo que quiere cubrir Aquelarre en su etapa temporal, ¿no? Sí. Lo que le interesa. El coronavirus del 1453. ¿Quién puede olvidarse de aquello, por favor? Es más, yo hice una partida que estaba ambientada en eso, poco después de la peste bubónica, en Aragón, con vosotros, pero esa duró muy poquito y fue una pena porque había pensado varias cosas con ella.
Y también quería un poco jugar con las supersticiones, que había mucho de aquella. Sí, por ejemplo, el tema de los Eh, judíos, ¿verdad? Creo que... sí, era el tema de los judíos, que no sé si lo llegaste a descubrir en aquella partida, pero como no la vamos a seguir, os hago un mini spoiler. Había un conde de Barcelona, bueno, no era un conde, sino que era un miembro de especie de parlamento que tenía en la edad medieval, que su plan era organizar una matanza de judíos para que todo la barriada judía, o una gran parte de ella, pudiera ser derrumbada y pudiera tomar el control financiero, digamos, de esa parte, ¿no? Claro, o sea, Y tomar el control de esa parte de la ciudad. Y es algo que esto ocurría. La gente de aquella culpaba a los judíos y a otros, generalmente a culturas y religiones diferentes, de los males de la sociedad debido a la superstición, que también es un elemento muy grande de aquelarre, la racionalidad y la irracionalidad, que ahora sí, hablaremos de ella, sí, imagino. un poquito. Es una gran parte eso de esa superstición medieval y es una cosa que los jugadores pueden luchar contra ella o si son así de malvados pueden usarla para su propio favor, ¿no? Sí, Es, y jugar con eso te puede dar una perspectiva nueva hacia estas perspectivas medievales, ¿no? Encima, lo que yo estaba preparando no me lo inventé yo, basado en hechos reales. Lo único que me inventé fue la trama de ese conde para endemoniar a los judíos y que la gente los matara. Lo que pasa es que en la vida real los mataron y por ya. superstición y porque sí, porque empezaron a creer en eso y ya está. Pero a mí lo que me gusta es que ahí también quería meter un elemento que a mí me flipa bastante de la Edad Media, porque sobre todo hablando así con otro amigo historiador, tal, me hace mucha gracia cómo muchas veces se utilizaban estas clases de supersticiones, sobre todo entre la gente más inculta, que al final pues es que había un nivel de cultura bajísimo, menos entre la iglesia, nobles y tal. Porque luego a saber si son nobles, no pensaban que eran los judíos, era, bueno, yo qué sé, ¿sabes? A saber qué será. Pero los judíos, como, pues seguramente no tengan nada que ver. Pero es que a mí me interesa tener el control del dinero de ese lugar, con lo cual, mira, le voy a decir a esta gente que no tiene ni idea de nada, que son los culpables y a tope con ello y así me hacen caso y yo controlo al final lo que dices tú, la parte financiera. Sí. Un poco, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa lucha, ¿no? También esa cosa de la incultura de la época, lo que te puede Es que, llevar, ¿no? claro, es que al final es una de las cosas más importantes a lo largo de la historia, que las poblaciones se han controlado a través de creencias, ya sean de tipo religiosas o no. Al final, la gente se movía por el temor a las cosas desconocidas y a las cosas precisamente irracionales, ¿no? A las quemas de brujas y absolutamente todo. Al final venía dado, pues eso, por el miedo, el desconocimiento y que había alguien con la suficiente racionalidad como para saber que aquello probablemente no fuera verdad o sí, o pensaba que efectivamente era verdad y era un idealista convencido de ese asunto, ¿no? Pero lo más seguro es que al final acabara siendo toda una cosa de una manipulación de precisamente de las mentes más incultas que hoy en día, eliminando a los antivacunas de por medio, Bueno, hay muchas cosas. La tierra plana, la tierra claro, hueca, eliminando los a todo ese reptilianos. tipo de, eliminando todo ese tipo de falta de cultura general de por en medio, pues al final las poblaciones serán controladas con este tipo de medios, ¿no? Y es una cosa que también te da muchísimo pie a Sí. que narre. Lo que os quería decir es que me gustó que Ricky hablara de la racionalidad. Sí, a eso iba Sí, básicamente. sí. Es que da una culetilla para que Álvaro nos explique ahora mismo cómo funciona ese sistema tan peculiar de aquelarre. Es muy chulo. Claro, o sea, y es que también en la magia, ¿no? Porque lo que hablábamos antes de las criaturas irracionales también, bueno, de todas estas cosas del tío Camuña, del hombre del saco, lo que hace aclarar un poco es decir, vale, todas esas creencias más o menos medievales, la mayoría de ellas eran verdad. Entonces, toda la magia y un poco las creencias que había en esa época se van a ver reflejadas en términos de juego de diferentes maneras. Aquí, por un lado, yo veo cierto símil con Cthulhu, ahora llegaré por qué, en cuanto a racionalidad e irracionalidad. La racionalidad en aquelarre es, digamos, la defensa de la fe. Aquí, pues, tanto cristiana, judía, como árabe, bueno, musulmana, perdón. Entonces, consiste en que, bueno, pues un poco a lo Tomás de Aquino casi, ¿no? Si nos centramos en la cristiana. Que era llegar a Dios mediante esa razón, digamos, y esa racionalidad se, digamos, paliaba un poco todas esas cosas que pensaba el pueblo llano, todos esos mitos que tenían, un poco todas esas cosas de la brujería, aunque aquí en parte son reales, y te permitía un poco defenderte. Entonces la racionalidad, digamos que va mucho con
todos aquellos relacionados con la fe y con el orden, digamos. Y Sí. eso además tiene en términos de juego el efecto de que sea un poquito más complicado utilizar magia contra ellos. Porque el medidor de racionalidad e irracionalidad que hay aquí, si uno sube, el otro baja. Entonces, los que utilizan magia, los magos, los alquimistas, esta clase de gente, lo que hacen es tener una racionalidad muy baja y una irracionalidad muy alta. Cada vez eso permite que realicen mejor estos hechizos, pero también pueden verse afectados más fácilmente y más tentados, digamos. También por el diablo representaría la irracionalidad. Además, y esto es mi símil con Cthulhu, que no sé si... Esto creo que nunca lo hemos hablado, a ver qué pensáis. Es que el juego lo que pretende es que la ganancia de racionalidad siempre es mucho más complicada que la ganancia de irracionalidad. Entonces, lo usual es que si tú creas un personaje, por mucha racionalidad que tenga, conforme vayan pasando las partidas, ese personaje va a ir perdiendo la racionalidad y va a ir sumiéndose en la irracionalidad. Y es que la racionalidad jamás podrá llegar a más de 100, prácticamente, pero la irracionalidad puede llegar a 200, dejando la racionalidad a menos 100. Wow. Entonces, intenta irte un poco a ese ámbito, ¿no? Es como Cthulhu, esa pérdida de cordura de alguna manera, ¿no? Que el juego, por mucha cordura que intentes recuperar, por muy bien que lo hagas, te vas a ir desgastando. Entonces, quiero ver aquí a Ricard Ibáñez un poco pensando en aquel sistema vagamente para que larre. Sí, es que Aquelarre te presenta un poco ese mundo, ¿no? La racionalidad, la razón, que a fin de cuentas es aquella, todo el mundo de la escritura y todo el mundo de lo que podemos pensar un poco de lo que es, los que estaban intentando explicar el mundo de alguna manera, era a fin de cuentas la religión cristiana, la que estaba activamente financiada por reyes, por mecenas, por cualquier tipo de persona adinerada, para realizar su obra y sobre todo para realizar un estudio teológico del mundo y lograr ese entendimiento y sobre todo para luchar contra los poderes del mal, que en realidad se supone que en Aquelarre existen, ¿no? Hay un dios, se supone, y hay un demonio, se supone. Y hay una lucha real entre ellos. Entonces, también me ha parecido un poco peculiar el hecho de que los seres de la mitología, algunos son neutros, pero igualmente debido a que la religión cristiana no los acepta como reales, te provocan ganar irracionalidad, ¿no? Ujú. Eh, Sí. y esa irracionalidad es como decir, el demonio sabe que existen bestias mitológicas en la Tierra y se la suda, porque están ahí, ya está. Pero a los cristianos es que intentan tanto mantener esa visión y ese orden en su mundo, en este mundo terrenal, digamos, que hasta se hacen daño a sí mismos, diciendo que estas criaturas mitológicas no existen, y cuando alguien los ve, empieza a creer más y más que quizás las cosas no funcionan como dice la iglesia que funcionan, ¿no? Sí, es como un poco la lucha del orden contra el caos, Sí, al sí, fin y al sí, cabo. sí. Y es muy interesante sobre todo para personajes que juegan, perdón, para jugadores que han tenido o les ha salido un personaje clérigo, como a Dieguito. Ricky aquí. Yo, Sí. por ejemplo, yo eso lo veo Eh, mucho y eso es lo que dices tú, me llamó mucho la atención, como sencillamente en esta aventura que estamos jugando por encontrarnos a unas criaturas sobrenaturales, de repente me vi con Vieito, con los rituales de Tercer Ordo completamente capados, solo por haber visto a unas criaturas, ¿no? Y luego, cuánta cantidad de esfuerzo tuvo que hacer Vieito para recuperar esos puntos de racionalidad, que ahora, bueno, pues está por encima y demás, pero porque, por desgracia, ha tenido que oficiar muchísimos funerales, ¿no? Sí. Entonces, le ha venido sí. impuesto por la situación, ¿no? Pero es verdad que luego cuesta muchísimo recuperar esa racionalidad que pierdes sencillamente, ya te digo, viendo unas criaturas a las que te tienes que enfrentar, que dentro de tu cabeza, eso, cristiana pensante de aquella época, pues evidentemente no existían, porque la Tierra era el centro del universo y existía Dios, los ángeles, demás. Y evidentemente, bueno, pues también según ellos existía demonio, lo que tú quieras y demás. Pero claro, ya irnos a criatura mitológica, a poner de manifiesto que había cosas que de verdad existían y que tal, pues evidentemente descoloca a todo este tipo de gente un poco más pensadora de la época, ¿no? Con lo cual
Me parece muy interesante lo que comentas, Álvaro, de que es muy chulo llevar un personaje racional y que vaya por ahí, porque al final lo vas a ver desgastarse y va a tener, o sea, y si quiere alcanzar un poder teológico, por así decirlo, basado en su racionalidad importante, va a tener que hacer un esfuerzo considerable. Sí, y de hecho quería entrar yo ahora también con el tema un Sí, poco del sistema de magia y de fe. Si queréis añadir algo antes. lo único que quería añadir era que me gustaba mucho como Ricky en su partida roleaba un poco a su monje que salido de su claustro de repente se encontraba con un mundo muy diferente al que le enseñaron, ¿no? Empezó a ver todas esas cosas y Ricky roleaba muy bien cómo a fin de cuentas la pérdida de racionalidad se puede considerar como una pérdida de cordura, como dices tú Álvaro en Cthulhu. Yo creo que es un concepto que es muy guay de explorar un poco el hasta qué punto la racionalidad es cordura y la irracionalidad es como la locura, ¿no? Y también es algo que da un aliciente muy grande a rolear un personaje y a actuar un poco más, digamos, sorprendido o, sí, por las cosas que están pasando alrededor de ti, ¿no? Hay muchos juegos de rol, bueno, muchos. Voy a decir simplemente D&D, por ejemplo. Cuando ves algo que te parece horripilante, no tienes por qué tirar coraje. No hay algo que se llame coraje o templanza, una cosa así, que tengas que tirar tan a menudo como por ejemplo tienes que tirar en aquelarre, que hay una cosa que es templanza, que es si no lo tiras, si no lo sacas, tienes que huir, o tienes por lo menos que evitar acercarte a la criatura que te has encontrado, lo que te haya hecho tirar eso. O MDT, que tiene lo de coraje, que si te encuentras algo que te da el cague, pues tienes que tirar coraje si Claro. fallas, o no te acercas, o tienes que huir si pifias y O todo. sea, claro, en D&D, o sea, existe por ejemplo el estado miedo, ¿no? Pero es una cosa como Sí. más mecánica de en combate, si no te vas a poder acercar, tal. Pero aquí como que se intenta también un poco llevar a interpretarlo quizá un poco más, ¿no? En plan, Sí, no es que Sí. estamos aquí en combate y no me puedo acercar a él, es como que me causa pavor, me quiero ir. Vamos a interpretar un poco esto, vamos a estar en esta escena, ¿no? A mí sí. eso sí que a mí me gusta mucho. Entonces, a mí me gustaría entrar también por lo menos, ya llevamos un... Ya tenemos Un un buen podcast tocho. totalmente entero, ¿eh? Pero me gustaría entrar un poquito en el tema de la magia. Porque aquí hay dos tipos. Por un lado está Ujú. la parte de la racionalidad y la racionalidad, pues la racionalidad para todos estos sacerdotes, monjes y tal, funciona con rituales de fe. Y la magia, digamos, pues funciona con, digamos, hechizos. Entonces los rituales de fe tienen una serie de escalas que se llaman ordos y los hechizos van por bises. Bis prima, bis secunda, bis tercia, etc. Y lo gracioso es que tú, como mago, no sabes los hechizos de todas las bises. Entonces nos puedes conocer unos poquitos, tienes que utilizar en voz alta, bueno, puedes hacer una serie de maneras y gastas puntos de magia, por decirlo de alguna manera también. Mientras que cuando tú eres un sacerdote y vas a utilizar rituales de fe, realmente tú conoces todos los rituales de fe de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3, si los has desbloqueado, según tu racionalidad. Y aquí es lo que decía Ricky, ¿no? Y vas a poder utilizarlos todos. Y no consumen puntos, no hay puntos de magia o puntos de fe que se gasten, sino que tienes que tener los suficientes para poder realizarlos, ya está. Si los tienes, los tienes, si no, no. Entonces, en el momento en que tú puedes ver a una criatura irracional, es lo que tú dices, tú podías llegar a tener rituales de nivel 3 que son bastante, empiezan a ser tochos. Pero en cuanto lo Ujú. ves, te puede bajar lo suficiente la racionalidad para que te bajen los puntos de fe y ya no los puedes volver a utilizar hasta que las recuperes. Y entonces, Claro. como te quedas muy vendido, además, de base es muy difícil tener algo más de rituales de nivel 3. Los nivel 3 es como ya muy top y apenas puedes llegar a conseguirlos. Entonces es complicado, mientras que la magia es un poco más, digamos, caótica, ¿no? En ese sentido, en vez de ser tan ordenado, usas todos, tal. Ujú. Como intenta representarlo un poco este sistema. Y lo que me gusta también de la magia es que, no sé hasta qué punto conocéis otros hechizos y tal, pero son muy... No es bola de fuego. Sí, y No es es lo bola que de quería fuego. decir yo. Entonces, Dani, dale, dale, que es lo que yo quería entrar ahora, que a mí me gusta mucho cómo funciona la magia de Aquelarre. Bueno, Pues sí, porque yo no tengo ni idea además, ¿eh? si alguna de la gente que escucha este podcast ha jugado a Mundo de Tinieblas, sobre todo la parte de vampiro, que es la que mejor me conozco yo, De la que nunca hablamos, si seguro. pensáis en los rituales de Giovanni y los de ¿cómo era el otro clan que Trelle. tenía?
Tremere, sí. Las amitas también, pero Va tirando un poco por eso, pero con efectos hasta más sutiles, ¿no? Es una magia ritualista que se basa mucho en las creencias supersticiosas que tenía la gente de aquella. Que te puedes hacer un amuleto que te da suerte, ¿sabes? Yo tengo un amuleto que me da suerte en mi parte de aquelarre. Que te puedes hacer un amuleto que te quita suerte, que te puedes hacer o le puedes hacer un mal de ojo a alguien, que son cosas que son elementos que conocemos tanto de nuestra día a día, un poco de lo que oyes por ahí, de las viejas historias y tal, o lo que te cuenta alguien, o una persona supersticiosa que conozcas que te cuente esas creencias que puede llegar a tener, pues en aquelarre recobran esa vida y además la preparación de esos rituales suele ser, o de esos amuletos o cosas que quieras preparar, suelen ser un poco, no sé si esotéricas sería una buena palabra, Álvaro. sí, sí. Un poco así misteriosas, raras, que tira un poco por ese tema, ¿no? De la irracionalidad. ¿Por qué esto hace esto? No lo puedes saber. No lo puedes saber. No tiene sentido para ti. Para ti no. Para quizás a otra criatura sí, pero para ti como humano no tiene sentido que, yo qué sé, que cojas una rama de incienso y una rama de no sé qué y de repente a alguien pues se le caiga, se le empieza a tener la lepra, ¿sabes? Y también está el elemento de los venenos y bueno, hay un poco de todo en esta magia y es una magia muy costumbrista y muy basada en la realidad. Necesitas muchos ingredientes. En ese sentido me Sí. recuerda un poco a D&D. Lo que pasa es que en D&D, quitando componentes específicos de hechizos, tú das por hecho con esa component pouch o tal que los puedes hacer. Mientras que aquí o los compras, o te los fabricas, o los buscas, o búscate la vida porque todos y cada uno de los componentes los vas a necesitar. Claro, hay hechizos que necesitan poca cosa. Mejor un mal de ojo, que existe, ¿no? Porque al final también son hechizos un poco que intentan buscar ese costumbrismo, como dice Dani. Pues necesitas mejor un pelo de la víctima y no sé qué más. Pero claro, luego tienes cosas que necesitas cuernos de unicornio, tierra de una puerta del infierno, sangre de un niño nonato. Claro, estoy hablando sobre todo, suena un poco a maldiciones, porque son los hechizos normalmente más complejos de conseguir, ¿no? Porque también hay una Sí. magia ahí, hay magia alquímica, hay magia blanca, magia negra. Entonces la magia blanca, a pesar de que, digamos, la fe no está muy a favor de ella, como que tampoco le preocupa demasiado aquí. Es un poco por lo de las típicas, quizás señoras parteras, curanderas, los que sea de la Edad Media, que de esta mitología, como bueno, a ver, el sacerdote no le puede gustar mucho mejor esto, pero tampoco pasa nada, no estoy haciendo maldiciones de gente y cosas Sí. terribles, ¿no? Y luego lo que Y también te comentabas de que hay talismanes, hay brebajes que te tomas, hay ungüentos que te tienes que poner en el cuerpo. Es como todo muy, muy casero al final. también Sí, tengo pero que que... decir, solo un pequeño inciso, perdona, Sí, sí, solo iba a decir que nada. Sergio. eh, quiero mencionar simplemente el nivel de detallismo al que llega este libro. El libro base, de 500 páginas, tiene casi Uf, 150 páginas media de hecho. columna de estas. Sí, tiene casi media columna dedicada simplemente a la Eucaristía, que a nivel de juego mecánica no tiene mucha relevancia la Eucaristía, pero te dedica unos trozos muy grandes a cosas que te puede decir que son irrelevantes para la mecánica del juego, pero que simplemente por defender, ¿no? Esa perspectiva más narrativa, ¿no? Sí que te da esas definiciones, te presenta lo que es, lo que significa, quién lo puede hacer y te da también como esa sensación de misterio, ¿no? De que la Eucaristía hace algo. Puede que Sí. sea algo que a ojos del jugador parezca ínfimo, pero significa algo, ¿no? Lo de que la Eucaristía es un ritual y hace algo. Al igual que los funerales y otras muchísimas rituales. Y yo creo que Ricardo Ibáñez, ¿verdad? Sí. Hizo una gran labor con todo esto, con la recopilación de todo este conocimiento en el libro base de Aquelarre, que yo creo que hay muchos juegos de rol que no llegan a ese nivel tan pasionario con sus definiciones y con su intento constante de proveer lo más posible al jugador y a los másteres y a todos los que tengan el libro Sí. para hacer una partida interesante a su manera, ¿no? Al Y final ya te dejo a también ti, Ricky. se nota que es un tío que es historiador. O sea, al final Sí, es sí, algo Sí. que se nota mucho. Se sí, sí, puede sí. leer, se puede ver en el libro. Sí, precisamente por eso, porque el tío se nota que lo ha escrito y lo ha investigado todo con muchísima pasión, como dice Dani, ¿no? Que le ha metido
muchísimas horas de curro aquí trabajando en esta última edición que nos presentó No Solo Roll en 2011, que además es una belleza personalmente para los ojos, porque al tener toda, como si fuera un libro escrito por monjes benedictinos, como si fuera un códice de la época, con los dibujos del mismo estilo, las letras capitulares, bueno, es una auténtica gozada y ya visualmente entra mucho por los ojos, ¿no? Pero lo que dice es eso, Dani, de toda la cantidad de detalles descriptivos, lo bien que está todo hilado, que cada pequeño detalle, como dices, por ejemplo, la Eucaristía, aunque tenga un mínimo efecto, eso ya en Aquelarre es mucho, porque cada cosa pequeña acaba contando, ¿no? Al tener unos personajes tan débiles, ¿no? Entonces, siempre cualquier cosita que puedas hacer y demás, luego tiene una traducción mecánica fantástica, pero además también con una explicación narrativa que te dé a ti para hacer una escena y rolear en base a cualquiera por ejemplo, lo que pensamos, rituales eclesiásticos o cualquier cosa, ¿no? Y precisamente el hecho de que también le haya dedicado tantísima labor de investigación, o por ejemplo lo que decimos, los componentes de los conjuros y demás, y que al final puedan ser completamente una quest completamente enorme para jugar durante muchísimos meses, encontrar ese ingrediente ultra difícil que necesitas para esto. Sí, en D&D lo hay, pero desde luego que es muchísimo más épico y mucho más tal, pero aquí sudas más la sangre, ¿no? Entonces, me parece que es una labor de eso, de trabajo, de recopilación, de pensar como si realmente la Edad Media hubiera sido así, tal cual, con tantísima fantasía, ¿no? Creo que lo trae muy bien a la mesa. Totalmente de acuerdo. Quería Sí. mencionar también otra cosa. Álvaro, no sé si lo vas a mencionar, pero al final del libro, perdón, libro base, tienes unos adendos muy bonitos que te intentan meter un poco en el mundo medieval y sobre todo hay situaciones cotidianas, hay un poco de explicación sobre la historia medieval de la península ibérica. Es que te lo da todo. Ese señor te lo da todo para que tú te crees una historia solo con ese libro. No te hace falta... Si quieres cogerte la historia medieval, lo coges. Si quieres cogerte la de la DRAC, que es la de Cataluña, también te lo coges. Si quieres coger, que creo que hay un adendo también para el Reino de Granada, que no me acuerdo muy bien si lo había, No lo sé, también te lo coges. Pero es que el libro base te da un contenido tan expansivo y tanto con lo que trabajar, que es que gozas con él. De hecho, Y son 40 euros o 50 euros, no me acuerdo. Son 50 euros. Pero son 500 páginas, que es mucho, pero son 500 páginas escucha, 500 páginas muy bien estiradas. O sea, porque Sí, muy bien da la estirado. sensación de que la información que tiene cabría en 800, pero está todo tan bien hilado, tan bien condensado, tan bien tal, que es que realmente te da la sensación de estar adquiriendo una cantidad de conocimiento brutal. Sí. O sea, es que además, y con esto sí que quiero ir cerrando un poco porque, como siempre, nos estamos alargando, te vienen como unas 80 páginas de historia un poco de la corona de Castilla, la corona de Aragón, la Navarra, el reino nazarí, etcétera, ¿no? Te viene luego un poco también de cómo son los pueblos, cómo se lleva el comercio, como 80 páginas un poco más de estas cositas, ¿no? Sí, a eso me refería yo. Exactamente. Luego tienes 150 páginas de hechizos que dices tú, ¿qué? Tienes 3, que a mí eso me gusta mucho cuando lo hacen los libros. Tienes 3 aventuras ya dentro del libro. Que viene muy bien para iniciarse, a pesar de que es un sistema complejo. Y así que aquí quería ir yo. Si no estáis jugando mucho rol y os llama, no es un mal juego para empezar, es un buen juego porque tiene lo de qué es un juego de rol, tiene un poquito de qué es ser un máster, son secciones un poco cortas, pero están bien. Tiene una primera aventura para que la juegue el narrador solo, como un libro juego de estos con que eliges, ¿no? Lo eliges tu propia aventura. Guay. Luego tienes una aventura también para varios personajes muy sencillita, que dije que casi que leas en voz alta lo que viene iba a decir entre paréntesis, no. Control K, ¿cómo se llama eso? Cursiva. Control K. Control K de toda la vida. Que él también te dice, y seguramente vayas a empezar a improvisar. Y yo jugué a esa aventura cuando empecé a masterar Aquelarre y ha funcionado bastante bien. Y luego tiene una que no quiero decir nada porque me mola un montón. La tercera aventura viene y ojalá no la leáis, por favor, que algún día me guste dirigirla. A lo mejor con algún retoque.
Te viene luego además apéndice de todo, en plan de nombres de la época, de cómo, por ejemplo, si eres musulmán o si eres judío, cómo funcionaban los apellidos y qué podían significar y tal. Aquí en general sí que hace una concesión con la moneda, que es el maravedí, que es lo más usado, pero también puedes usar la de cada corona y tal. Tablas de Sí, armas, sí, de sí. armadura, bueno, una serie de cosas que luego, esto sí que lo corrigieron, y a mí me parece bien que esté en el libro, pero que haya una corrección, no es una corrección, pero bueno, que es que aquí, digamos que la tabla que hay de armas y demás, como es tan histórico todo, hay cosas muy tochas que valen poco porque valían poco en la Edad Media. Y en términos de juego pueden ser muy valiosos. Pero valían poco en la Edad Media y por tanto valen poco. Y yo utilizo otra tabla que sí que también está gratis, se puede adquirir gratis en internet, es fácil de encontrarla. Que te lo lleva un poco a la mecánica del rol. En plan, de si quieres un número que es muy tocha, pues vas a tener que pagar más, ¿no? O sea, eso sí que Ujú. depende de cómo lo quieras jugar, ¿no? Y no sé, es que tiene mucho contenido y como juego para empezar es complejo, es largo el libro, pero Sí, es súper completo y te intenta tender la mano a que empieces. Esa es sí. Y mi... además, tengo que añadir que además no es un juego, es muy extenso todo lo que tiene el libro, pero es muy modular. No te hace falta jugar con todo al principio. Puedes coger, quita y pon, y según vas haciendo aventuras, puedes poner más cosas, hacerlo más complicado, centrarte en una, centrarte en otra. El libro lo que te da es 10.000 oportunidades y tú puedes coger una o dos, la que más te apetezca, la que más te apetezca a ti y a tus jugadores, y a partir de eso. Y no te hace falta más. Tienes las fichas, tienes un poco cómo va el sistema, y es que no te tienes que leer ni los rituales, ni los No, y el hechizos, bestiario ni los de... adendos de historia, Que el ni bestiario nada. son otras Tú, 100 páginas o más, y es que tiene un claro, montón. claro, O sea, eso realmente no hace falta leerse evidentemente todo el libro y lo que dices. sí. El Sí, hay bestiario es una un... gloria, ¿eh? Es una Sí, sí, gloria sí. bendita. Es una Sí, cosa sí, completísima y riquísima de imaginación. Es que es gloria. A mí me gusta mucho, me recuerda un poco a esos estilos de D&D que tú comentabas de que te dicen cómo va a actuar el monstruo, porque aquí al final te explica si es un demonio, si es un demonio, si es un ángel, pues tienes la parte, digamos, de los demonios mayores, menores y tal, ángeles y un poco toda la corte celestial, y luego tienes como Ujú. las criaturas fantásticas, pues eso, que pueden ser buenas, malas, neutrales, etcétera. Pero también te viene mucho en plan de quiénes son, en el lore un poco del juego y también de la historia real, y por tanto cómo se van a comportar un poco, ¿no? Incluso. Eso a mí me gusta mucho también que lo Sí. recoja. Es sí. que eso, completísimo Pero todo. bueno. Completísimo. Y además es un juego que a fin de cuentas es un juego que se ha hecho en español. Y es un juego que no sufre de perder algo en Traducción. en la traducción o en las cosas así. Creo que sí Hecho nos... Ah, vale. en la lengua española y que la puedes coger aquí, lo puedes coger y no te vas a perder nada. No hay algún adendo en inglés que está solo en inglés y entonces tienes que aprender, saber inglés para jugar a eso, sino que lo tienes todo pues en español y lo puedes disfrutar todo con eso, ¿no? Y creo que es un elemento muy interesante y sobre todo también por apoyar un poco, bueno, que creo que Ricardo Ibáñez está bastante bien, que yo sepa ahora mismo. Ha sacado también un juego nuevo de Aztecas que deberíamos hablar de algún día Sí, pero no tengo ni ir a ver idea cómo funciona. de Naoyojin. Hay una conversión de Aquelarre a Eh, Naoyojin además también. Ah, curioso. De sí, sí. personaje de uno a otro. Lo quiso simplificar bastante, pero a mí lo que más interesante me parece es que yo creo que habrá hecho otra labor de investigación gigantesca Para poder para sacarlo. representar los reinos aztecas y los reinos mayas. Que eso no sabéis la cantidad, bueno, sí que lo sabéis seguramente, la cantidad y la profundidad de esas culturas que nos pueden parecer tan lejanas y tan, ¿cómo podría decirlo? Peculiares para nosotros, porque claro, Sí. se criaron y Ajenas. se formaron en América sin contacto ninguno con el resto del mundo, lo cual es muy interesante y algún día habría que leer ese librito Sí. de Ibáñez. Yo no sé vosotros. Ya nos hemos Pero alargado, bueno, no pasa nada, total. Pero yo he estado muy a gusto con esta charla. Y de hecho, como bien ha dicho también Ricky, en 2021, en marzo, pues en 2011, esta tercera edición, que es la de No Solo Rol. Va a celebrarse el 10º aniversario bueno, pues de la tercera edición como tal, aunque ahora mismo estamos en el 30 aniversario, No Solo Roll tiene como unos descuentos del 5% en todo lo que hay en físico, que es cierto que algunas cosas no se encuentran ya en físico, sí que todavía en digital lo encuentras en la tienda y a lo mejor por internet puedes encontrar algo, pero hay un par de suplementos que ya no se comercializan en físico.
Aunque sigue saliendo material, que a mí eso me gusta. Hay la cofradía de Anatema, está sacando ahora una especie de trilogía de aventuras interconectadas o algo así, el Filandón de San Pelayo. O sea, que incluso 10 años después sigue habiendo material incluso nuevo. Y a mí me gustaría incluso que, ya que también vamos a seguir un poco en 2021 con el año Aquelarre, que en algún momento nos sentemos a hablar otra vez aquí los tres, hablando quizá de suplementos, de Nahui Ojin y demás cosas, porque bueno, mira, ya llevamos aquí una horita y pico, y es que puedes hablar muchísimo de Aquelarre. Sí. Mira, yo Tanto contenido. os lanzo un reto si os atrevéis, y es que para celebrar el 10 aniversario de la publicación de No Solo Rol, alguno de vosotros dos que lo dirijáis, traigáis una partidita al canal. Aunque sea de una sesión o dos. ¿De si os masterear atrevéis. Nosotros? Hombre, claro, evidentemente, no lo voy a masterear yo. Para subirlo a Master X Machina, dices. ¿Por qué no? Yo puedo hacer online. Se me ha lagueado un momento. Yo puedo hacer online lo que nos queda. Yo me atrevo. Sí. Yo me atrevo. Yo creo que estaría bastante interesante para proveerle también bastante algo de variedad al canal, que no sea todo podcast, y de repente ver esas partiditas que aparecen y quizás hacer alguna labor de edición de vídeos también. Estaría bastante chulo. Sí, sí. Ahora que ya hemos llegado a más del 10º podcast para series serios, ya hay que empezar a ir metiendo más cositas. Sí, hay que diversificarse. Hay que hacer cosas Pero nuevas. sería interesante, sí. Pues queda el reto lanzado, chicos. El guante Así que, lo he recogido. totalmente. Un placer. Así que, dicho lo cual, también os digo lo mismo. Un placer conversar con vosotros porque siempre es una maravilla. Muchas gracias por invitarme y perdón por los problemas de conexión. A ver si los arreglo para la próxima invitación. Que Cuando llegará, me digáis, que llegará. llegará. Nah, sí, Cuando vamos a toque poco. hablar del mundo de tinieblas, llegará. O de. El placer ha También. sido nuestro, Dani. Muchísimas gracias por venir al podcast. Es una maravilla, como siempre, pues eso, contar con tu opinión en juegos de rol. Que eres un tío que los vive muchísimo y los disfrutas mucho. Anda, deja de llorar. No me llores en cámara, hombre. Llamaremos a la ambulancia. Y lo dicho, muchísimas gracias por venirte y gastar esta noche aquí con nosotros y esperamos que lo hayas disfrutado mucho. Vosotros por dejarme participar en vuestro proyecto, que seguro que de unos añitos tenéis aquí unos cuantos miles de suscriptores viéndoos asiduamente. Ojalá. Dios te oiga. Ojalá. Nosotros haremos lo posible, no haremos el contenido todo con toda la calidad que podamos. Como bien diría un monje de Aquelarre, Dios nos oiga. Dios proveerá. Dios proveerá, sí. Dios proveerá. Pues sí, un placer tenerte aquí, Dani, y a todas las que hayan llegado hasta el final. Dios, qué amores sois si nos habéis escuchado una chapa de hora y pico otra vez. Sois las mejores. Y como siempre digo, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.